Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. San Marcos nos ha presentado a Jesús, que ha llegado a Jerusalén y ha entrado cabalgando sobre un asno, aclamado por la multitud. Llegó al templo y vio todo lo que allí había, y después se retiró a Betania porque ya era tarde. Al siguiente día volvió a la ciudad, entró al templo y expulsó a los vendedores y los que compraban, y echó fuera los vendedores de bueyes con todo y su mercancía, y también volteó las mesas de los cambistas y les volteó las monedas. Entonces vino una comisión de los jefes del pueblo, los del Sanedrín, integrada por sumos sacerdotes, por escribas y ancianos, que le preguntaron con qué autoridad hacía lo que había hecho: entrar en un asno cabalgando a la ciudad, expulsar a los vendedores y a los que compraban, y todo lo que hizo en ese momento, además de decir las palabras semejantes a las de Jeremías contra el templo. Jesús le respondió con una pregunta condicionante: si ustedes me dicen de dónde era el bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Yo les voy a responder con qué autoridad hago lo que hago. Los miembros del Sanedrín era gente preparada, inteligente, y no les convenía quedar mal delante de los presentes, ni tampoco darle un pretexto a Jesús para que los dejara con una mala imagen delante de la gente. Decidieron decir que no sabían si era de Dios o era de los hombres el bautismo de Juan. Jesús les respondió que entonces no les daría la respuesta de dónde venía su propia autoridad. Pero delante de ellos pronunció la parábola de los viñadores homicidas, a los que un patrón les confió su propiedad y que no quisieron darle frutos, no los entregó a ninguno de sus siervos, ni tampoco al hijo. Lo mataron. Ellos se sintieron aludidos, entendieron que Jesús se refería a ellos y se retiraron decidiendo o ratificando lo que habían decidido desde el principio: eliminarlo. Ahora vienen enviados por estos mismos personajes, por los jefes de Israel, por los que integran el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos de la clase aristocrática. Les enviaron a unos fariseos. Los fariseos eran personas dedicadas a cumplir la voluntad de Dios, y los herodianos eran partidarios de Herodes,
Es interesante saber que estos dos grupos se odiaban, se detestaban, porque los fariseos buscaban, según ellos, cumplir las cosas con Dios, y en cambio los herodianos buscaban quedar bien políticamente con Roma. Ya antes habían encontrado al inicio y habían decidido eliminar a Jesús. Ahora vienen y le hacen una pregunta capciosa a Jesús. Es una trampa para obligarlo a dar una respuesta que lo ponga en condiciones de ser acusado contra el César, de que se ha opuesto al César. Le dicen: maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente. Esto es verdad. Jesús habla con toda franqueza, con toda libertad. Él no ha venido para buscar el aplauso y la gloria que proviene de los hombres. Y por eso ellos primero lo enaltecen, lo lisonjean, quieren hacerlo caer en su trampa. Y sabemos, le dicen, que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Lo reconocen como maestro y dicen que Jesús enseña el camino de Dios. El camino de Dios, estrictamente hablando, para los judíos, consiste en enseñar las tradiciones de los antiguos, de los patriarcas y de la vivencia que tiene Israel de las leyes de Dios. Por la parte de Jesús, el camino de Dios consiste en enseñarles a cumplir la voluntad del Padre que Él anuncia en su mensaje. Y una vez que lo han preparado, con esta manera de dirigirse a Él, lo invitan a hablar abiertamente para hacerlo caer en su trampa. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? Para Israel, su rey único es Dios. Y además es el dueño de la tierra de donde provienen todos los productos y todos los bienes, y devolverle al Señor un tributo es justo. Pero pagárselo al César, el César es un emperador romano, extranjero, un usurpador, al que además se le da culto de Dios en el oriente. Equivaldría a una apostasía de parte de aquellos que pagan el tributo. En tiempos de Judas Galileo se habían rebelado por esa razón, porque veían como una apostasía contra Dios pagar el tributo al César. Pero desde que fue depuesto Herodes Arquelao, a causa de su dureza con los judíos, pusieron a Poncio Pilato a gobernar, a regir en nombre de los romanos toda la región de Israel, y habían establecido que pagaran el impuesto. Pero esta moneda traía la efigie y una inscripción del César. Y al templo no debían meter ese tipo de monedas. Ellos están en el área del templo. Le han preguntado a Jesús: ¿le damos o no el tributo al César? Jesús sabía que esta manera de interrogarlo era una trampa, no porque les interesara que Jesús hablara con toda la apertura necesaria a los presentes, que eran muchos, están en el área del templo. Y les dice lo que ha descubierto: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. No fueron tan lejos, seguramente entre sus bolsillos traían estas monedas en el área del templo, donde ya podía considerarse un lugar prohibido. Una vez que se le entregaron, Jesús les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? La respuesta resonó diciendo: del César. Evidentemente era como la marca sobre un animal de propietario. Llevar el nombre y su efigie era decir que era propiedad del César. Por un lado estaba la efigie
de Tiberio Augusto y una inscripción que decía Tiberio Augusto, hijo del divino Augusto, y por el otro lado tenía a su madre Livia sentada como una diosa. Jesús les dijo: den entonces al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. El impuesto que deben pagar al César lo deben pagar, sin dejar de pagar y cumplir con lo que corresponde a Dios. De esta manera todos se quedaron sorprendidos por la manera y la forma en que Jesús sabía responder a todas las trampas que le ponían, y ganó la segunda llamada controversia jerosolimitana, como Jesús sabe hacerlo, enseñando la verdad. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santo.